Ustedes están hablando, por ejemplo, de negocio jurídico. Y los clasifican y vienen bien. Y lo clasifican en unilaterales y bilaterales. Y ahí se confunden indefectiblemente entre lo que es un negocio jurídico unilateral o bilateral con un contrato unilateral o bilateral. Porque no llegan a distinguir lo que es la relación de género-especie. El género es lo que lo abarca todo. Las ovejas es el género, todas las ovejas. Y la especie es las ovejas blancas. ¿Las ovejas blancas son todas ovejas? Sí. Sí, sí. Ahora, ¿todas las ovejas son blancas? No, exactamente. ¿Todos los contratos son negocios jurídicos? Sí. ¿Todos los negocios jurídicos son contratos? No. Bien. En los testamentos también. Claro, entonces el negocio jurídico unilateral o bilateral será si hay una voluntad o dos o más voluntades. Y el contrato es el negocio jurídico en el que siempre hay dos voluntades en las cuales pueden surgir obligaciones para uno o para dos. Unilateral, bilateral. Y a veces nos quedamos porque decimos, dice bien el concepto, no puede ser que no sepa los elementos. Por ejemplo, en obligaciones. ¿Cuál es el concepto de obligaciones? ¿Alguien se lo acuerda? Es un vínculo jurídico, está bien, entre un sujeto activo o acreedor y un sujeto pasivo o deudor, en la cual el acreedor puede exigirle al deudor la realización de una prestación que puede consistir en un dar, en un hacer, no hacer, o en un prestar en el derecho romano, también. En el derecho actual no. Entonces, ¿cuáles son los elementos de la obligación? Los sujetos, activo y pasivo, el vínculo jurídico y la prestación. Si vos te sabés el concepto, no podés no saber los elementos. Y ahí podés clasificar las obligaciones en la otra, de acuerdo a los sujetos. De acuerdo a los sujetos puede ser de sujeto simple o de sujeto múltiple. De sujeto simple es cuando hay un deudor y un acreedor, o de sujeto múltiple es cuando hay un acreedor con muchos deudores con un solo acreedor, o muchos acreedores con muchos deudores. O sea, cuando me dicen algo a mí, yo voy a la práctica, o sea... La mayoría del marxismo y el capitalismo son formas de organizar la economía, los factores de producción. El problema con uno y con otro es que la base filosófica de uno y otro pretende una gente distinta, el hombre nuevo, la transformación de los deseos propios y como hablábamos del tema religioso, donde hay un avaro no puede haber comunismo, porque ese avaro va a destruir al sistema. En cambio, la avaricia es una bondad dentro del capitalismo, aunque fuera de ese sistema que de la mayoría de la gente. Claro. Entonces, sea que sea público, sea que sea privado, desde que los factores de producción fueran estatizados y organizados y planificados por el Estado, hay que hacer una gente que básicamente renuncia a sí misma para sacrificarse por los demás. Y nuestra mentalidad no da para eso. Claro, por ahí también está nuestra cultura, en este caso Argentina, ¿verdad? O sea que hay una manera de pensar occidental de Argentina y estamos tirando algo, obviamente, que viene desde Europa, por lo menos yo lo veo así. Estamos tirando algo que está por otro lado y
Argentina es muy especial en todos lados, en todos los puntos de vista. Por ejemplo, cuando la clase trabajadora se da el 17 de octubre, que lo van a sacar a Perón para que lo saquen a Perón de la cárcel de Martín García, los comunistas y los socialistas se pusieron en contra de la clase trabajadora y pasaron a ser aliados de los conservadores que lo habían metido preso a Perón. Argentina, año verde. Y de acuerdo a cómo se regulan las relaciones internas de la obligación, será hasta dónde tiene que responder cada uno, si es solo por su parte en las mancomunadas, o se le puede exigir la totalidad de la obligación, como serían las solidarias o en la insolidum, una porque surge de la ley o del contrato, la solidaridad, donde uno puede tener que pagar todo, aunque después le pueda cobrar su parte al otro, y en la otra, las insolidum, cuando a alguien se le puede exigir la totalidad de la deuda, pero en una fuente de la obligación distinta. Por ejemplo, la mujer, la esposa, va y compra 1 kilo de papas en el mercado. Y cuando vuelve, la compra al fiado. Don Pepe, no me fío 1 kilo de papas, tengo ganas de comer tortilla, prepararle una tortilla a mi marido. Sí, señora, cómo no. Vuelve la señora a la casa, hace la tortilla y se la dona al marido, que se la traga en un instante porque le encanta la tortilla de papa. Al otro día, el marido va caminando por la calle, pasa frente a la verdulería y don Pepe, el verdulero, dice: señor, mire que su señora me quedó debiendo 1 kilo de papas, que no se olvide, o me la paga usted. ¿Está obligado el marido a pagarla? Sí. ¿Está la mujer obligada a pagarla? Sí. Una por el contrato al fiado, la esposa, deme 1 kilo de papa gratis, se la pago mañana. Y el otro por el vínculo de la que era en el Código Civil la sociedad conyugal. Es un gasto para el mantenimiento, el sostenimiento de la familia, entonces se le puede reclamar a cualquiera de los dos. Al que contrató por el contrato y al que no contrató por la sociedad conyugal. Accidente de tránsito. Estas son las insólidas, Accidente de tránsito. Alguien me choca el auto estacionado. ¿A quién le puedo cobrar? Al que me chocó y al seguro. Al que me chocó por el acto ilícito y al seguro por la responsabilidad del contrato, que surge del contrato que celebró con el que me chocó el auto. La fuente de la obligación es distinta y a los dos les puedo reclamar la totalidad de la deuda. Ven como de un concepto, van a los elementos, van a la clasificación sin solución de continuidad. Cuando yo era estudiante había un profe que preguntaba: si un auto choca contra un domicilio, ¿quién paga? Y el que chocó, uno que chocó. Mi profesor le diría: vaya, está desaprobado. Levánteme, bueno. ¿Y sabe por qué? Pero si el auto te choca a tu casa. Ahí está la diferencia. Una cosa es la casa y otra cosa el domicilio. La casa es un bien inmueble que está ahí estampado, pegado contra un terreno, y viene un auto y se le mete adentro. Un auto puede chocar contra una casa, pero nunca puede chocar contra un domicilio, porque el domicilio, como el nombre, como el patrimonio, es un atributo inherente de la persona. Y por lo tanto inmaterial. Y en definitiva no puede ser embestido por un auto. ¿Me explico? La persona es atropellada por un auto. Sí, se entiende. Es una cuestión de ubicación dentro de lo que es también, y ahora no van a tener Romano como introducción, del pensamiento con lo que es el lenguaje jurídico. Teoría 1. Hay hay palabras que denotan cosas.
Y de acuerdo a la ciencia que utiliza esa palabra, denota cosas distintas, que es lo que se llama en teoría 1, lo que nos enseñan en teoría 1 y teoría 2, los problemas epistemológicos. La revolución no es lo mismo para el Che Guevara que para Galileo Galilei. Para el Che Guevara era un movimiento armado, alzamiento de campesinos que pretendía instaurar un nuevo gobierno. Para Galileo Galilei, una revolución era una vuelta que daba el planeta Tierra alrededor del Sol. Entonces, se encontraban el Che Guevara y Galileo Galilei, y el Che Guevara decía, vamos a hacer la revolución, y Galileo lo miraba y le decía, ¿por qué no dejás que si la hace solo? La revolución se hace sola, no necesita que nosotros hagamos nada. Hablaban de dos cosas distintas utilizando las mismas palabras. Aunque no parezca, aunque da toda la impresión de que no se vincula la carrera entre Derecho Romano y Teoría 1, y de ahí a Civil 1, y a Penal 1, y a Derecho Constitucional, está todo concatenado. Y el profesor decía, a los que desaprobó con esa pregunta, le decía, lo desapruebo porque no sabe Civil 1 en cuanto a lo que es un domicilio como atributo inherente de la persona, y tampoco sabe Teoría 1 en cuanto a diferenciar lo que es un domicilio de una casa y la utilización del lenguaje. Yo creo que el primero que tiene que arrancar luchando contra la corrupción es uno con uno mismo. Entonces, es para charlarlo, ¿no? Pero bueno, el primer juez de una causa es un abogado, y el primer juez, o el primero que debe autocohibirse o autorreprimirse respecto a un acto de corrupción o la comisión de un delito es uno mismo. Y ahí viene la moral y la ética. Cuando ese uno mismo no lo hace, tendrás primero la condena moral. Y siempre existirá la posibilidad de una condena judicial. Es cierto, no funciona tan así, tan lineal, lamentablemente, pero es lo que debemos, como estudiantes de Derecho, pretender.